Amigos y amigas, nos encontramos ante un texto en el cual Jesús nos enseña el valor de la oración. Se cuenta que en una ocasión un hombre entró a una iglesia, se puso de rodillas, hizo la señal de la cruz y comenzó a decir A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, todo el abecedario. Luego paró un rato y de nuevo lo mismo, todo el abecedario, A, B, C, D, F, G, H, I, todo el abecedario. Y estuvo un rato largo así. En un momento entra un amigo suyo y lo ve allí, y lo escucha y se pone al lado y lo toca y dice, ¿qué estás haciendo? Shh, silencio, estoy orando, estoy rezando. ¿Pero qué vas a estar rezando? ¿Estás recitando el abecedario? Bueno, le dice, ya con Dios tengo tanta confianza que yo le tiro todas las letras, después Él las acomoda como quiere. Bueno, justamente un hermoso relato para pensar que en la oración cada uno va haciendo su propio camino. Pero lo importante es dar un tiempo psicológicamente útil a Dios. No las migajas, sino un tiempo que utilizaríamos para otra cosa, dárselo a Dios. El tiempo de la oración no existe. El tiempo de la oración se conquista. O sea, ¿qué quiero decir con esto? No es fácil encontrar el tiempo para la oración, porque normalmente cuando queremos ponernos en oración, queremos orar, queremos rezar, siempre pareciera que surge otra cosa para hacer, más urgente, más inmediata. Ciertamente la oración es de las cosas importantes de la vida, pero ¿cuántas veces lo urgente le gana a lo importante? Y cuántas veces decimos, bueno, estaría bueno ir a misa, creo que lo necesito, creo que mi corazón necesita estas cosas para volver a tomar un poco de espiritualidad. Y el momento en el cual estamos por ir a misa, nos surge otra cosa y entonces pareciera que lo urgente le gana a lo importante. ¿Qué es la oración? Vamos a decir con las palabras de Santa Teresa, una de las grandes místicas de la Iglesia. La oración, orar es un trato de amistad con aquel que sabemos que nos ama. Eso es la oración, un trato de amistad con aquel que sabemos que nos ama. Entonces, orar es caer en la cuenta de que Dios me ama. Caer en la cuenta no es cosa fácil, porque cuando yo caigo en la cuenta de que Dios me ama, entonces eso provoca en mí al mismo tiempo una reacción de amor ante Dios. Y por lo tanto, orar es una cuestión de amor, es una cuestión de amor. Es un tiempo regalado a Dios y regalado a nosotros mismos. Es un tiempo de gratuidad, porque la clave de la oración es la gratuidad, ese encuentro gratuito con Dios. Por lo tanto, por más que vayamos a Dios con alguna necesidad concreta, lo importante es saber que nos encontramos con alguien. Por eso no es lo fundamental lo que yo le pido a Dios, sino que lo fundamental es el encuentro con Dios. San Agustín decía, no tanto las cosas de Dios, sino el Dios de las cosas. Eso es lo importante. Muchas veces nosotros hemos reducido la oración a ciertos rezos o fórmulas que nosotros recitamos de memoria, o a veces reducimos la oración a algún momento de petición. Por ejemplo, en este tiempo algunos estudiantes tienen que rendir algún examen, entonces quizá intensifican un poco la oración o le piden a algún familiar cercano, por ejemplo, a la abuela que prenda alguna vela, algún santo. Yo siempre digo, las velas no rezan solas. Si se enciende una vela es para que uno acompañe con la oración mental, la oración personal, la oración del corazón, acompañe esa velita que está encendida y luego cuando uno termina de rezar la apaga. La vela no reza sola y no es buena y no tiene sentido dejar una vela encendida sola. Más aún puede ser peligroso dejar la vela encendida sola. El sentido de encender una vela cuando oramos es estamos en vela, estamos despiertos en contacto con el Señor. Otra cosa es también, otro aspecto reductivo de la oración es pensar que, bueno, como yo no puedo acceder a Dios porque Dios es tan todopoderoso, entonces, bueno, voy a un santo,
y entonces ya, bueno, con un santo me siento más en confianza. Y por allí reducimos la oración a rezarle a un santo para obtener algún favor, algún milagro. También esto es una visión reduccionista de la oración, ¿sí? La oración es encuentro con Dios. Los santos son amigos nuestros que nos acompañan en la oración y por eso, más que rezar por los santos, por medio de los santos, rezamos con ellos, con los santos. Si bien la Iglesia sostiene esto de la intercesión de los santos, pero esta intercesión, yo diría, es más un acompañarnos ellos en el misterio de la comunión de los santos, de nosotros que somos peregrinos, con aquellos que ya están participando de la gloria de Dios. Ellos están con nosotros, acompañándonos como hermanos nuestros que han vivido la experiencia del encuentro con Dios antes que nosotros. Entonces, hay como ciertos defectos que muchas veces pueden existir en la vida espiritual, en este camino que se llama la oración. La oración, dice Gandhi, es la llave para abrir la mañana y el cerrojo para cerrar la noche. Por eso antiguamente se decía que hay que hacer la oración de la mañana y de la noche. Y mucha gente grande quizá cuando se confiesa dice no he hecho la oración de la mañana y de la noche. Hay que orar durante todo el día. La oración es una actitud del creyente que quiere encontrarse con Dios diariamente. Por allí la oración puede ser explícita, expresa, diríamos, detenernos un tiempo y dar ese tiempo a Dios. En otros momentos la oración puede ser un deseo de Dios. Dicen que hay algunos ríos que durante un tiempo corren sobre la superficie de la tierra y luego en algún momento empiezan a correr debajo de la tierra, pero es el mismo río. Podríamos decir comparativamente que el río que corre sobre la superficie de la tierra es la oración mental que nosotros hacemos, un momento dedicado a la oración, donde hacemos un paréntesis de actividades cotidianas y llevamos esas actividades a la oración. Y luego el deseo de Dios cuando estamos haciendo las cosas de todos los días, pero teniendo el corazón puesto en Dios, entonces es también oración ese deseo de Dios, porque el río sigue corriendo, solo que debajo de la superficie de la tierra, no se ve expresamente, sin embargo, está el corazón en contacto y en sintonía con Dios. Cuentan que en una ocasión estaba un hombre en la parte de atrás de la iglesia, en el fondo de la iglesia, sentadito, y entonces el confesor, el sacerdote, veía que estaba sentado este hombre, ni siquiera movía los labios, no decía nada. Durante largas horas estaba sentado en el fondo de la iglesia este hombre, y entonces el sacerdote se acerca y dice: buen hombre, ¿qué es lo que está haciendo usted? Y el hombre le responde: estoy orando. El sacerdote le responde: pero no veo que mueva los labios. Y el hombre dice: yo lo miro y él me mira. Yo lo miro y él me mira. Bueno, esto es oración. Es, como decíamos con Santa Teresa, un trato de amistad con aquel que sabemos que nos ama. Yo lo miro y él me mira. Muchas veces en la historia de los enamorados no hace falta palabras. Simplemente en ese entrecruzarse las miradas está el encuentro, y es fuerte este encuentro, y esto es la oración. Entonces, cuando el Evangelio nos habla de la necesidad de la oración, en primer lugar, la motivación primera que tenemos los cristianos es: oramos porque Jesús oró. Y el Evangelio dice que Jesús pasó largas horas en oración. ¿Cuántas veces el Evangelio indica que Jesús pasó toda la noche en oración? Solo en un versículo va a decir el Evangelio que Jesús pasó toda la noche en oración. En un versículo hay condensadas varias horas. Luego quizá cuando se describe la curación de un ciego, por ejemplo, que hay varios versículos dedicados a eso, una actividad que Jesús lleva a cabo en, 10 minutos, hay varios versículos dedicados a eso. Pero, por otro lado, Jesús ya ha pasado varias horas en oración. Por lo tanto, el Evangelio lo muestra a Jesús orante, un hombre de oración. Y los discípulos ven que Jesús ora, y por lo tanto ellos quieren orar como Él.
Y por eso esta invitación, este deseo de los discípulos: Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Y aquí entonces aparece el Padre Nuestro. El Padre Nuestro que, si bien hoy lo tenemos como una fórmula de oración, en realidad expresa la actitud del creyente cuando ora, es decir, la actitud de hijo. Cuando oramos tenemos que sentirnos hijos frente al Padre. Y la palabra Padre, en realidad, no es la palabra Padre la que utilizó Jesús, sino que en su idioma arameo, el idioma que hablaba Jesús, dice Abba. Esto quiere decir papito, papito querido, papito cercano. En las culturas que circundaban a Israel aparece el tema de Dios como Padre, y también en el pueblo de Israel aparece el tema de Dios como Padre, pero jamás una relación de confianza tan cercana como la que tuvo Jesús con el Padre, y la que Jesús nos indica que también tenemos que tener con nuestro Padre, con nuestro Dios. Por lo tanto, Abba es una expresión papito querido, papito cercano, es la expresión que utiliza el hijo, el niño, ante el padre, y quizás después se retoma esta expresión cuando el padre ya es anciano, el hijo ya es grande, entonces nuevamente se vuelve a decir papito como una expresión cariñosa, viejito, pero ya de esta manera cariñosa. Bueno, esta confianza con el Padre es la que Jesús nos invita a tener en el Padre Nuestro. Por eso el Padre Nuestro no solo es una fórmula de oración, sino que indica el estilo que debe tener la oración cristiana, es decir, ubicarnos siempre como hijos frente al Padre. Luego, las demás peticiones del Padre Nuestro, evidentemente no tienen, diríamos, una explicación en el judaísmo ni en el cristianismo. El Padre Nuestro es una oración muy universal que no se pueden enfocar solo en el judaísmo ni en el cristianismo. En el judaísmo aparecen otras expresiones, la importancia del sacerdote, del templo, de los sacrificios, cosa que no aparece en el Padre Nuestro. En el cristianismo primitivo y actual aparece, no sé, María, aparecen los carismas, aparecen otras cosas, pero la oración del Padre Nuestro es una oración universal que no está, diríamos, encerrada en los conceptos del judaísmo ni siquiera del cristianismo. Claro que para nosotros es la oración por excelencia, para nosotros cristianos es la oración por excelencia porque de alguna manera retoma los grandes temas de la predicación de Jesús. Los grandes temas están presentes en la oración del Padre Nuestro. Por eso el Padre Nuestro es la expresión más completa del pensamiento de Jesús. La expresión más completa del pensamiento de Jesús hecho oración. Esto es el Padre Nuestro. Bueno, mirando el corazón de Cristo que ora, el corazón de Jesús orante, pidamos también nosotros tener un corazón orante, un corazón atento a Dios. Muchas veces en medio de las actividades, en medio de los quehaceres cotidianos, en medio de la furia de todos los días, de las actividades que a veces nos ganan el corazón, bueno, detenernos para orar es importante. Lo decíamos el domingo pasado cuando hablábamos de estos dos personajes, Marta y María. María que escucha la palabra de Dios, bueno, muy en sintonía con esta María que está escuchando la palabra de Jesús, está este tema de la oración, porque la oración, antes que hablar, se trata de escuchar. Hasta la próxima.